Estamos en la línea con el ministro de Trabajo, Javier Palacios, justamente para comentar este tema. La OIT también ha dicho que Perú es el caso más dramático en pérdida de empleos en Latinoamérica durante la pandemia. ¿Por qué? Ministro, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Cristian. Encantado de estar en el programa. Gracias, ministro. Nos acompaña mi compañera Fátima Aguilar también. Yo quería arrancar preguntándole ¿por qué cree usted que, como la OIT dice, hemos sido uno de los países más afectados en la pérdida de empleo, ministro? Buenos días con Fátima y con todos los oyentes también. A ver, tenemos varias miradas y voy a tratar de ser súper concreto para no que esto no sirva como una excusa, sino como una explicación, que creo que es importante. Y lo que tenemos que decir es lo siguiente: las cifras que se reportan en función de trimestres móviles que se van midiendo a lo largo del tiempo y se comparan con el año anterior. Eso es lo primero. Lo segundo es que la cifra que se está reportando, más que de desempleo, es de inactividad. Y esto es bien importante mencionarlo porque dentro de la población que trabaja, la población que normalmente trabaja y que en el Perú es alrededor de 17 millones de personas, normalmente prepandemia, lo que ha ocurrido es que la inmovilidad ha afectado en muchos casos a sectores que han estado impedidos de salir a trabajar. Recordemos que hay 6 millones de personas que trabajan de manera independiente en el país y hay personas que han estado impedidas no solo de salir a trabajar, sino de buscar trabajo. Y esa es la otra variable que se reporta y que es la inactividad. Una persona es desocupada cuando se le pregunta si ha trabajado la semana previa. Pero además una persona es inactiva si a esta persona que no pudo trabajar también no pudo buscar trabajo. Y lo que ha bajado muchísimo en este periodo es esa personas que trabajaban o que podían buscar trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y por eso la cifra que señalabas en el tema de desempleo es que un grupo de personas de las que no podían buscar trabajo ya están saliendo a buscar trabajo porque se están liberando algunos sectores y en algunos espacios del país todavía recordemos que hay 4 regiones con cuarentena. Y entonces lo que está ocurriendo es que las personas que estaban impedidas incluso de buscar trabajo están saliendo a buscarlo. Y en el caso de Lima, lo que hemos tenido es que en el periodo que se ha reportado recientemente, la tasa de desempleo se ha duplicado. Estamos en 15% de desempleo abierto, personas que no han podido trabajar y que están buscando trabajo, ¿no? Y eso es parte de las cosas que ha traído las consecuencias de la pandemia y las consecuencias en la producción a raíz del tema sanitario. Ministro, perdón, 15% de desempleo, ¿de qué universo? ¿El 15% de cuántos? En el caso de lo que se ha reportado es de los 4,5 millones de las personas que trabajan en Lima. Recordemos que esa encuesta solo se aplica a Lima, es la encuesta permanente de empleo que hace INEI y que mide Lima metropolitana. A nivel nacional, las cifras que se tienen con la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, que se reportó hace poco más de un mes, la tasa de desempleo abierto es alrededor del 8%. Y eso tiene que ver con estas restricciones que estamos señalando, ¿no? Correcto. Dale, Cristian, termina. No, dale, por favor, Ok, Fátima, muy perdón. bien. Lo que pasa que también con eso imagino que coincide el tema que salió respecto a la pérdida de horas hombre-trabajo. Usted me corregirá con los términos que señalan que hay una pérdida interanual de horas de trabajo superior al 50% o que superó el 50% entre abril y junio respecto del año pasado en Perú. Es decir, de Latinoamérica somos el caso más, grave o con mayor afectación, ¿no? Ya también luego será parte de otra discusión ver cómo además esto no ha menguado tanto el daño en el sector salud, pero las medidas que se han tomado desde su cartera respecto, por ejemplo, a la suspensión, ¿no? Al contrato suspendido, que luego implicaba que se les dé un estipendio de más de 700 soles, ¿cómo, digamos, ha podido menguar el daño? ¿Cuál es la expectativa también en adelante con la reactivación en la fase 4 también? A ver, creo que hay varias cosas ahí importantes, Fátima, que señala y que son necesarias precisar. Efectivamente ha caído el número de horas y ha caído también, hay que decirlo, el ingreso.
En promedio en Lima, el promedio de ingreso ha caído como en 300 soles también en el periodo que se ha reportado. ¿Y qué cosa es lo que suponen algunas de las medidas? Que lo que buscan, recordemos esto, es generar equilibrio entre la condición sanitaria y la reactivación económica. No es un equilibrio sencillo, porque lo que se debe evitar siempre es poner en riesgo a las personas en actividades que puedan considerarse como riesgosas para efectos de propagar el virus y la enfermedad. Entonces, este equilibrio, que es un equilibrio que todo el tiempo está en discusión en términos de cómo podemos seguir avanzando, es parte de los retos y las discusiones que se tienen regularmente en todos los sectores para ver cuáles son las actividades que deben ser parte de esa discusión y que es parte de la discusión en este momento del propio Consejo de Ministros y que se definirá en los días siguientes en función de los acuerdos que se tomen de manera general en el marco del acuerdo. Ahora, ¿qué cosa estamos haciendo? Porque obviamente esto es parte de las cosas que deben generar respuestas con sentido de urgencia en algunos casos, y eso es lo que estamos planteando. La suspensión perfecta es una herramienta dentro de varias. La suspensión perfecta es una herramienta que ya existía antes de la pandemia, pero que se usaba muy poco. Y les doy un ejemplo chiquito. O sea, en un año el Ministerio de Trabajo recibió el año pasado, si no me equivoco, no más de 80 solicitudes de suspensión perfecta. Este año, a raíz de la pandemia, se recibieron 31.000 solicitudes, ¿no? Y esto ha generado, pues claro, un volumen y una carga que ha tenido que ser atendida de manera muy rápida, al principio con algunas dificultades, pero después creo que se ha podido atender de manera bastante más expeditiva. De hecho, de las 31.000 solicitudes, ya se han atendido alrededor de 27.000, casi 28.000 solicitudes. Entonces, faltan poco y nuestro compromiso es que se terminen de revisar todas durante septiembre. Faltan pocos días, pero creo que estamos en posibilidad de acercarnos a la meta. Ahora, una parte depende ciertamente del propio ministerio a través de su dirección regional y otra de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales que tienen a su cargo estos procesos. Lo que también se está haciendo en esta mirada de cómo ayudamos a que esto pueda ocurrir es a que algunos mecanismos de intermediación en el mercado puedan ser facilitados para que aquellas personas que buscan empleo puedan encontrar un camino más fácil, más consolidado, que ayude a hacer esa búsqueda de manera más rápida, y que las empresas que necesitan también trabajadores, y recordemos que hay empresas o hay sectores que aún en medio de la pandemia están creciendo ligeramente o que no han perdido muchos empleos. Y entonces, en esos sectores lo que necesitamos es, y en general en el país, establecer esos mecanismos de intermediación, y para eso se ha hecho, por ejemplo, Empleos Perú. La plataforma de Empleos Perú, que es www.empleosperú.gov.pe, atiende en español y en quechua, y empezó consolidando una oferta de vacantes de casi 6.700 vacantes. Ya hemos intermediado más de 14.000 y hoy hay más de 8.000 vacantes, 8.900 vacantes que están disponibles para efectos de cualquier persona inscribirse en esta plataforma y buscar empleos que van desde el sueldo mínimo y que pueden llegar incluso a los 10.000 soles. La plataforma, para las personas que no tienen habilidades digitales o tienen alguna dificultad, puede también atenderlos a través de un call center que atiende de lunes a domingo, atiende, como digo, en español y en quechua, y esto es el 0800 71 707, que permite inscribirse y además interactuar para que pueda recibir las ofertas de acuerdo a su perfil. Añado solo dos cosas chiquitas que son importantes mencionar. Y es que la plataforma también añade dos temas que son muy relevantes, y es la posibilidad de tener un certificado único laboral que consolida el certificado de antecedentes penales, judiciales, policiales, los antecedentes formativos, si tengo grados o títulos, y los antecedentes laborales formales, todo ello de manera gratuita, inscribiéndose en esa plataforma y con una firma digital emitir esos certificados las veces que sea necesario para presentarse a los empleos. Y la otra cosa que ofrece es capacitación virtual, en particular en los temas que son casi obligatorios para las empresas, en los temas de seguridad y salud en el trabajo, los temas de hostigamiento sexual, los temas de competencias blandas, son parte también de las ofertas que ofrece la plataforma. Correcto. Una precisión. Dijo usted que se habían presentado 80.000 solicitudes de suspensión perfecta y que... 31.000. 31.000.
Correcto. Sí. Y la atención es casi total a los 6 meses. Esto que puede implicar una demora, ¿no ha afectado más a los trabajadores también en la posibilidad de atender sus necesidades, aunque sea con un estipendio o un apoyo que es el respaldo que se había comprometido el gobierno con ellos? De las solicitudes que se han presentado, se han habilitado alrededor de casi cerca de 30.000 trabajadores que han sido habilitados para recibir la subvención. De ellos ya se está pagando por lo menos a 22.000 o a 23.000. Y este es un proceso que se sigue haciendo. Así es que esperamos cubrir todos los trabajadores que han sido habilitados para recibir la subvención en el lapso inmediato. Correcto. Ministro, yo quiero insistir, porque me queda claro, digamos, esa explicación que usted ha hecho, pero nuevamente quiero insistir por qué, según la OIT, habríamos sido el país que, digamos, ha tenido el mayor impacto en las pérdidas de empleo. Al señor Velarde, ¿no? Al Julio Velarde, el presidente del BCR, en una entrevista el día de hoy dice: no quiero criticar las medidas sanitarias, pero creo que las restricciones fueron bastante mayores respecto a otros países. Incluso el proceso de aperturas de fases y los protocolos exigidos han sido más rigurosos. Y esto se condice también con información que sacó, no sé si fue la Universidad de Oxford o Harvard en los Estados Unidos, no me acuerdo exactamente, pero habían hecho un análisis de la drasticidad del confinamiento en diversos países, sin referirse a que eso haya tenido un mayor o menor impacto en el tema de salud. ¿Hay algo de eso? ¿Usted cree que, por ejemplo, pudieron haber sectores que no tenían que cerrar, no hubiesen tenido un impacto en la salud, pero no habrían impactado tanto en la economía, en el PBI y también obviamente en el empleo? Que todos hemos ido, de alguna manera, hemos ido aprendiendo en el camino parte de cosas que desconocíamos de la pandemia al inicio, y recordemos cuál era la situación sanitaria en función de la posibilidad de atender a la población previa a la pandemia. No estamos hablando solamente durante la pandemia, que han sido multiplicadas en algunos casos casi por 10 en su capacidad de atención. Pero yo añadiría a la mirada crítica que digamos que no podemos desconocer, siempre va a haber miradas que puedan ser distintas, pero creo que añadiría un elemento que me parece central en la discusión, y es cuál es la estructura de nuestro mercado laboral, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de 17 millones de personas que trabajan, hablamos solo de 4 millones y un poquito más de personas que están en el sector formal. Y eso, digamos, es parte de un proceso, de una situación que arrastramos décadas, no hace pocos años, décadas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, les doy un dato que me parece bien relevante para el momento de evaluar esta situación, y es de las personas que trabajan, 6 millones son personas que trabajan de manera independiente. De esas 6 millones de personas que trabajan de manera independiente, 4 millones y medio son personas que ganan alrededor de 1.000 soles, no más de 1.000 soles. Y entonces, lo que estamos hablando es de un mercado que tiene rangos de productividad bien grandes, o sea, bien pequeños, digo, y con una precariedad muy alta. Son personas que ganan alrededor de poco más del sueldo mínimo o alrededor del sueldo mínimo, y estamos hablando de 4 millones y medio de personas. Cuando a esto se le añaden las dificultades que supone la inmovilización, la caída de demanda, porque también hay una caída de demanda producto de empresas que están atendiendo en parte a su público, que no tienen un mercado, digamos, completo, que todavía hay restricciones en el mercado, producto de la pandemia, insisto. Creo que eso le puede dar una foto bastante más cercana que simplemente vincularlo a cuál es el impacto de una medida que se tomó con la información que se tenía en ese momento. Yo creo que eso es parte de las evaluaciones que se harán en el futuro, pero creo que hay que añadir también ese elemento en la discusión. Correcto, ministro. Entonces, si finalmente, como usted bien dice, bueno, nadie sabía cómo proceder, quizá no se debieron haber cerrado otros sectores que podían mantener en una especie de aislamiento, ¿cuáles son entonces las medidas correctivas, sobre todo ahora que se viene discutiendo mucho de esta fase 4, ministro? ¿Cómo puede impactar la fase 4? No voy a hablar del tema de salud, porque obviamente no es el tema que usted maneja, pero ¿cómo cree que esto va a mejorar la situación del empleo en nuestro país? Y respecto de lo que usted decía, esos 17 millones de trabajadores, 4 millones únicamente del sector formal, ¿cuántos en el sector formal han perdido su trabajo? Esas dos preguntas, por favor, ministro. A ver, en la primera, lo que creo es que
estamos con la fase 3 en un 96% de la reactivación del sector, de los sectores reactivados. Hay un porcentaje que está vinculado a sectores de servicios, a sectores de comercio, a los sectores artísticos, que, digamos, tienen todavía restricciones importantes por los riesgos que suponen las actividades que desarrollan, pero, digamos, lo que se está discutiendo es cómo encontramos ese equilibrio para involucrarlos en los esquemas de reactivación, garantizando la seguridad de los trabajadores y de sus clientes. Eso es parte de las cosas que se están haciendo ahora. En lo segundo, si me repites, la pregunta era... Ok, no, en los 4 millones que usted dijo, habló de un universo de 17 millones, pero en los cuales únicamente 4... Creo que sí le escuchó el ministro. 4 millones habrían perdido el empleo, porque claro, lo que se vio es que mucha gente del sector informal no hizo caso a las medidas de confinamiento, de cuarentena, salió finalmente a buscarse el pan, a buscar algo de trabajo, pero el sector formal, que de alguna manera sí tenía que cumplir con la cuarentena y que les ordenaron paralizar, ¿cuántos habrían perdido el trabajo ahí? ¿Cuántas empresas formales se habrían impactado por el confinamiento y habrían, como consecuencia, perdido empleos? De acuerdo. Sobre esos 4 millones, y un poco más, son 4.200.000 aproximadamente, lo que tenemos son 2 formas de medir, ¿ya? Y la primera es la planilla electrónica. O sea, dentro de la planilla electrónica está la PLAME, que es lo que reportan las empresas regularmente de lo que pagan, de lo que hacen en línea. Y ese reporte tiene un atraso que se extendió un poquito más como consecuencia de las extensiones de los plazos para reportar información, de aproximadamente entre 2 y 3 meses. O sea, en realidad tenemos información hacia abril, estamos cerrando la información de mayo, para efectos de tener claro cuáles son las consecuencias. Sin embargo, para efectos de tratar de monitorear esto de una manera más cercana, empezamos a usar una parte de esa planilla electrónica, que es las altas y bajas que reportan las empresas en la planilla electrónica, que es los trabajadores que ingresan y los trabajadores que salen. Esa tendencia o estos números han ido variando, y solo hago una alerta porque no es que se refleje el universo completo, sino una parte de ese universo. ¿Y por qué una parte? Porque no todas las empresas terminan reportando la información. Y eso ha significado que sobre la parte de las empresas que han reportado información, que no han llegado a más de 90.000, pero que tienen nos dan una tendencia clara, lo que nos dijo es que durante marzo, abril, que fue el peor mes, abril, mayo y junio, la tendencia fue siempre a perder empleos. Y esos perder empleos significó que en ese periodo se perdieron, con el reporte parcial de lo que nos daba Terregistro, alrededor de 250.000 empleos. Ya, lo que estamos evidenciando a partir de julio y de agosto es que la tendencia ha cambiado. De hecho, la tendencia fue muy alta, fue relativamente alta en marzo, más alta en abril, y empezó a disminuir ligeramente, pero siempre perdiendo empleos en los meses siguientes. Lo que ha ido cambiando es que ahora, desde el mes de julio, son más los trabajadores que entran a la planilla electrónica que los que salen. Y ese efecto neto se puede ir midiendo mes a mes. El último mes, el efecto neto fue 130.000 empleos, entraban más de los que salían. Insisto en que esta es una mirada parcial sobre un universo de las empresas que reportan información que no pasan de 90.000 o 100.000 empresas. Pero lo que nos dice eso es que los indicadores de consumo de energía eléctrica, los indicadores vinculados a la contratación en estos registros nos dicen que estamos recuperando los indicadores sobre el Producto Bruto, que caímos casi 40% en abril, y en el último mes hemos caído 12%, 13%, y entonces lo que hay es una tendencia a la recuperación, que nos va a tomar tiempo, que nos va a tomar trabajo, pero creo que es parte de las miradas más optimistas en términos de que estamos saliendo del hoyo y que tenemos una vía de solución. Muy bien, ministro, hay unos temas que nos quedan pendientes, no queremos que se nos pase. El tema de la posibilidad, de algún planteamiento sobre flexibilidad laboral acompañado de también la decisión de cuándo se lanza ya con fecha definitiva la fase 4 de reactivación. Hablan algunos del 1, otros hablan de la quincena de octubre. Por favor, ¿qué se ha avanzado respecto a estas dos situaciones? En la fase 4 es parte de las discusiones que se vienen sosteniendo en los distintos sectores en el gabinete. No solo ha habido conversaciones ayer, hoy, las habrá mañana que hay Consejo de Ministros. Yo estoy seguro que hacia el día de mañana o el día sábado vamos a
noticias sobre cuáles son los acuerdos en el marco de la fase 4, que es parte de las urgencias, que necesitan darle además predictibilidad a los actores, a empleadores y a trabajadores sobre cuáles son las formas en las que esto se va a involucrar. ¿Y hay algún planteamiento respecto a flexibilidad laboral? Yo preferiría usar la palabra flexibilidad porque siempre genera algún nivel de controversia y discusión. Sí. Yo lo que creo es que las medidas planas, las medidas idénticas, no distinguen a algunas diferencias que pueden ser notables. Y me refiero a que, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, hubieron sectores que paralizaron totalmente. Y que de hecho hoy algunos siguen parados. Sí. Hubieron sectores que nunca pararon. Hubieron sectores que pararon y se reactivaron progresivamente. Hay sectores en los que el trabajo remoto ha sido una posibilidad y que sigue. Hemos pasado de 2.000 trabajadores registrados con teletrabajo a casi 250.000 de trabajadores registrados con trabajo remoto. Entonces las situaciones son bien distintas y aplicar una sola regla a situaciones distintas no creo que sea exactamente la solución correcta. Y entonces en esa línea lo que hemos planteado son comités sectoriales de emergencia que le hemos planteado a empleadores y trabajadores y en los que también participa la OIT. Hemos comenzado con 4 sectores que han sido los más golpeados para efectos de plantear medidas de corto plazo que ayuden a no perder más empleos y que nos ayuden a recuperar los perdidos. Y eso es un proceso que comenzó hace una semana. Hemos enviado algunas propuestas metodológicas, estamos reuniéndonos con los sectores y estamos planteando algunas propuestas que queremos llevar y discutir con ellos para que efectos de garantizar su legitimidad y su representatividad. Pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora. Y ojalá nos tenga al tanto de todos esos planteamientos. Ahora, ministro, no es menos, es muy importante que se trate de lo siguiente, entendiendo la independencia de poderes. Sobre el caso McDonald's, este fallecimiento en diciembre de 2 jóvenes trabajadores en aparente incumplimiento de parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero también presuntamente de normas laborales en estricto. Se ha archivado respecto a los representantes legales de Arcos Dorados, tengo entendido, y esto habría sido porque se llegó a un acuerdo económico. Entendemos que el acuerdo económico no tiene por qué limitar el ejercicio de la acción penal. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, claro. Primero, obviamente lamentamos muchísimo la pérdida de la vida de Carlos y de Alessandra en ese accidente laboral. Lo que tenemos que decir es que desde SUNAFIL se intervino desde el primer momento, se realizó la investigación y se encontró responsabilidad en la empresa por 6 infracciones que fueron consideradas muy graves en su momento y se sancionó con una multa cercana a los 900.000 soles en la última instancia administrativa. Respecto a la instancia penal, lo que tenemos que decir es que SUNAFIL ha actuado como un testigo en ese proceso y la Procuraduría aún hoy no ha recibido todavía la resolución correspondiente desde el Ministerio Público y ahí lo que hemos planteado y le estamos planteando a SUNAFIL es que se evalúe la posibilidad de ir en queja, por ser es un tema de interés público, pero estamos esperando que se notifique la resolución por efectos de ese caso. Ahí está en plena evaluación la presentación de la queja. Y la respuesta también del fiscal superior, ¿no? Ministro, pero ¿usted sabe si es que el delito de vulneración de las normas de seguridad en el trabajo fue planteado desde el inicio de la investigación? Porque esa sería la única medida por la cual efectivamente se le podría exigir a la Fiscalía pues que no abandone el caso penal por más que se haya llegado a un acuerdo en la parte civil entre las partes. Claro. Mira, no tengo el detalle con esa precisión. Lo que tengo entendido es que hay una, en el caso de SUNAFIL, que es donde nos corresponde como sector, está actuando como testigo. Puedo pedir la información, pero sí tengo interés en que este tema pueda irse en queja si eso es viable, ¿no? Una última de mi parte, ministro, y de un carácter netamente político, ¿no? Digamos, se criticó que si el presidente Vizcarra habría tomado cartas en el asunto respecto del caso Miriam Morales, Ricardo Cisneros, desde el inicio, no habríamos llegado a la crisis en la cual se tuvo al país en vilo la semana pasada. Y muchas voces también, yo he citado acá a Fernando Vivas y otros comentaristas, pues han dicho que quizás lo que se necesitaría o lo que se necesitó antes y se necesita más ahora es que hayan ministros que efectivamente hagan su trabajo, que tomen un papel más importante, saludo por eso la entrevista que nos ha concedido, pero que también le digan al presidente una próxima vez,
no ser tan obcecados, no, digamos, no ser tan obsecuentes, no decirle, bueno, sí, presidente, este tema no lo tocamos, esto en su ámbito personal, sino haber sido un poco más exigentes para que el presidente tome una medida allá cuando todavía no se convirtió en una crisis política nacional. ¿Alguna opinión al respecto, ministro? La única opinión que yo podría dar en relación a mi experiencia como ministro en este mes y medio es que tengo toda la libertad para plantear los temas que correspondan cuando corresponde, y que tengo además el apoyo en todos los temas que estamos trabajando para la implementación de políticas públicas desde el presidente de la República, desde el presidente del Consejo de Ministros y de mis colegas en el gabinete. Así que yo, no más que eso, no podría opinar, ¿no?